encima del ilioides, superior al ilioides, tenemos al digástrico, que no se olviden el digástrico, que es un músculo que tiene dos vientres, un vientre posterior y un anterior, y su tendón intermedio se refleja sobre el hueso ilioide. Tenemos al miloioideo, que tapiza el piso del suelo de lo que es la boca. Tenemos al genioideo, que está superior al miloioideo, y tenemos al estiloioideo, que se inicia en la apófisis estiloide. Esos de ahí son los músculos de la región suprayoidea. Hay una mnemotecnia igual, que no me olvido para la región suprayoidea, que es como decir, ahora diga estilo mi general, diga de digástrico, de estiloioideo, mi de miloioideo y gen de genioideo. ¿Sí? 4 músculos de la región suprayoidea. Entonces, para que ustedes se acuerden básicamente. Y los grupos de la región anterior-lateral, tenemos el de esternocleidomastoideo sobre todo. El músculo largo del cuello, que es un músculo de la región prevertebral, es un músculo prevertebral. Fíjense que es un músculo largo, se llama largo del cuello, ¿no? Porque es un músculo largo. Fíjense que tiene varios orígenes, inserciones en los cuerpos vertebrales de la columna cervical, inclusive a nivel torácico. Fíjense que tiene la función de flexionar la columna. El recto anterior de la cabeza, ya que es un músculo que inicia en la apófisis transversa del atlas. El atlas debería ser la primera vértebra cervical de sus apófisis transversas. El atlas tiene una forma de anillo, y de las apófisis transversas del atlas es el origen de este músculo. ¿Hacia dónde se inserta? Fíjense que se inserta en la cresta sinostótica de la porción basilar del occipital. El occipital, si se acuerdan, el agujero magno y tiene una porción basilar. A este nivel se encontraba la cresta sinostósica. Entonces, fíjense que el músculo recto anterior de la cabeza se origina y va a buscar las crestas sinostósicas de la porción maxilar del occipital. ¿Ya? La función es flexionar la cabeza, inclinarla lateralmente, apoya ese movimiento de la cabeza. Los músculos largos de la cabeza tienen varias orígenes e inserciones. Los orígenes se originan en las apófisis transversas desde C3 hasta C6, hacia C3, C4, C5, C6 y se insertan en una lámina que recubre la cara anterior de este músculo. Ayuda a la flexión de la cabeza. Ahora, los escalenos, que básicamente son del grupo profundo medio, ¿ya? El grupo profundo medio de los músculos, tenemos 3 escalenos, el anterior y el posterior. Fíjense que los músculos escalenos se originan en los tubérculos anteriores de las vértebras cervicales C3, C4, C5, C6. De ahí se originan. 1, 2, 3. Y estos, todos en conjunto, se insertan en la cara superior de la primera costilla. Y eso es algo importantísimo. El escaleno anterior se origina en los tubérculos anteriores de las vértebras C3, C4, C5, C6. Y todos conjuntos vienen a la cara superior de la primera costilla. ¿Sí? El escaleno medio es similar a la inserción. Se originan C2, C3, C4, C5, C6 en los tubérculos anteriores de las apófisis transversas y también se inserta en la primera costilla, pero su relación va a ser posterior a la inserción del músculo escaleno anterior. Si el escaleno anterior se insertaba en la cara superior de la costilla, posteriormente a esa inserción se inserta el escaleno medio, ¿ya? Cosa de que va a dejar una apertura entre los escalenos, es el espacio, el triángulo interescalénico. El escaleno anterior viene y se inserta en la primera costilla y el escaleno posterior viene y se inserta en la primera costilla, pero más posteriormente. Y aquí deja un triángulo, ¿no? Un espacio interescalénico por el cual va a salir unas estructuras importantes que ahorita lo vamos a tocar. Y el escaleno posterior es fácil de recordarse porque este no se inserta en la primera costilla, se va a la segunda, ¿ya? Entonces, tanto el escaleno anterior como el escaleno medio se insertaban en la primera costilla, los dos, pero el escaleno posterior, el que está más atrás, se inserta solamente en la segunda costilla. Y sus orígenes son en los tubérculos posteriores de las apófisis transversas de C4, C5, C6. Y solo van a la segunda costilla. Entonces está fácil recordar, ¿no? Escaleno anterior y medio, su inserción, primera costilla. ¿Cuál es más anterior? El escaleno anterior, ¿no? Y el escaleno medio es más posterior. El escaleno posterior
no se inserta en la primera costilla, se inserta directamente en la segunda costilla. Y obviamente va a ser más posterior tanto al escaleno medio y al escaleno anterior. Por eso es un nombre, ¿no? Escaleno posterior, que va a estar más posteriormente. Ok, esos pertenecen al grupo profundo medio. Entonces fíjense, escaleno anterior y escaleno posterior, primera costilla. Me gustaría rayar, pero entre estos dos escalenos se genera un espacio. Básicamente, primera costilla, viene el escaleno anterior y se inserta. Viene el escaleno posterior, el escaleno medio, perdón, y también se inserta. Con tal de que den un espacio. Por este espacio van a atravesar todo el plexo, las ramas principales del plexo braquial y la arteria subclaviana. Entonces fíjense que ahí van a ver el nacimiento tanto de lo que es el plexo braquial como la arteria subclaviana. Básicamente, fíjense que la vena subclavia no atraviesa por ese hiato interescalénico, no lo atraviesa, sino es anterior al escaleno anterior, ¿sí? Entonces, si por el hiato interescalénico atravesaba el plexo braquial, ramas principales del plexo braquial y de la arteria subclavia anterior, está solita la vena subclavia. Ella no atraviesa por el hiato, ella atraviesa anterior al músculo, escaleno anterior. Entonces, entre los músculos escaleno anterior y escaleno medio, por ese hiato interescalénico pasaba la arteria subclavia y el plexo braquial, y anterior al escaleno anterior atraviesa la vena subclavia. Y eso se puede ver bonito. ¿Ok? Ahí pueden ver. Escaleno medio, escaleno anterior, y este de acá es el escaleno posterior. ¿Ok? Pero el escaleno posterior se va a la segunda costilla, no pasa nada. Pero donde la inserción de la primera costilla hay un hiato interescalénico, ¿sí? Por ese hiato interescalénico nace plexo braquial, arteria subclavia. Y anterior al músculo escaleno anterior, por ahí está emergiendo la vena subclavia. Y esos van a venir, salen por acá básicamente y vienen a irrigar todo lo que es miembro superior, la arteria subclavia, concretamente la vena subclavia, y también ramas del plexo braquial. Ahora, de los músculos de la región infrayoidea, el esternotiroideo es un músculo bastante posterior. Ya si ahorita lo vemos en el cadáver, está más atrás. ¿Dónde nace? ¿Dónde se origina? Borde posterior o cara posterior del manubrio esternal. El esternón tiene tres porciones, ¿no ven? El manubrio, el cuerpo y la apófisis sifoides. Este es el manubrio. Entonces, en la cara posterior de ese manubrio esternal se origina el esternotiroideo. Se llama esternotiroideo y creo que está fácil de razonarlo. Esternotiroideo porque se origina en el esternón y se va a insertar a nivel del cartílago tiroideo. Es decir, nace en el manubrio esternal y se inserta en el cartílago tiroideo. El cartílago tiroideo es un cartílago que lo dice, que tiene forma de un libro abierto, ¿sí? Fíjense, aquí se ve una escotadura central y esta sería la porción derecha, la porción izquierda, pero parece la forma de un libro abierto el cartílago tiroideo. Básicamente el esternotiroideo nace en el borde de la cara posterior del manubrio esternal y se inserta en la cara anterior del cartílago tiroideo. Y el tiroideo es este que está superiormente. Fíjense, esternotiroideo, y del mismo cartílago tiroides nace el tiroideo. El tiroideo nace de la porción anterior del cartílago tiroides y se viene a insertar ¿en dónde? En el hueso iliaco. Y sencillo. Entonces, estos dos músculos son bastante posteriores. Obviamente no son profundos, no estoy diciendo que sean profundos, sino que son más posteriores a los que les voy a mencionar ahorita. El músculo esternoioideo creo que va a ser de los primeros que vamos a ver, ¿sí? Porque son de los más anteriores que se ven. El músculo esternoioideo, fíjense que su nombre me dice esternoioideo. Va del manubrio esternal, al igual que el esternotiroideo, pero este se va directamente al hueso ioides. El esternotiroideo se quedaba en el cartílago tiroides. Y fíjense, este de atrás es el esternotiroideo. ¿Sí? Es posterior. Si nosotros retiramos el esternoioideo, lo cortamos, chau, por detrás del esternoioideo estaría
el esterno tiroideo. ¿Sí? Por acá adelante, tapando el esterno tiroideo, estaría el esterno ioideo. ¿Ok? Y el homoioideo, que también es un músculo que se ve anteriormente, es este músculo largo. Fíjense que donde nace, a nivel del borde superior de la escápula, o sea, viene desde acá, hace una región posterior, tiene un vientre inferior y un vientre superior. Fíjense que el homoioideo se inserta o se origina, ahí está mal, se origina, perdón. Ahora sí, se origina a nivel de la escápula, en el borde superior de la escápula, y de ahí tiene un vientre inferior. Este es el vientre inferior. A este nivel forma un tendón intermedio, y de ese tendón intermedio nace lo que es el vientre superior del homoioideo. Entonces el homoioideo tiene dos vientres, como el digástrico, ¿sí? Tiene un vientre inferior y un vientre superior. Entonces nace a nivel de la escápula, en el borde superior de la escápula, y viene y se inserta a nivel del ioides. Entonces, fácilmente, en lo que es el cuello, vamos a ver, a nivel de la región ioidea, el más medial es el esternoioideo. El que está lateral es el vientre superior del homoioideo. Y obviamente, si nos vamos más profundamente, encontramos el tendón intermedio del homoioideo, y obviamente más atrás estaría insertándose a nivel de la escápula, el vientre inferior. Quitamos el esternoioideo, lo levantamos, lo retiramos, por detrás van a estar, ¿quiénes? El esterno tiroideo y el tiroideo. El esterno tiroideo y el tiroideo, ¿ok? Detrás del esternoioideo. El esterno tiroideo nacía manubrio esternal borde cara posterior, se insertaba en el cartílago tiroides anteriormente. Y el tiroideo nacía del cartílago tiroides y va y se inserta en el borde inferior de lo que es el ioides. ¿Se entiende, no? Sí, son cuatro músculos de la región infraioidea. Sí. Los músculos, esos serían los cuatro músculos de la región infraioidea. Esternoioideo, esternotiroideo, tiroideo y homoioideo. Son cuatro. Músculos de la región supraioidea. Se llaman supra, porque nacen ya de la porción, o se insertan o originan en la porción ya superior, en el borde superior del ioides. El más superficial, van a ver que son el digástrico y el miloioideo. Ya, el genioideo es más profundo en lo que es el piso de la boca, pero hablemos del genioideo. ¿Se acuerdan de las espinas o apófisis geni de la mandíbula? La mandíbula, el cuerpo de la mandíbula en su cara posterior tenía cuatro apófisis geni. Dos apófisis geni superiores y dos apófisis geni inferiores, ¿no? En el cuerpo mandibular. En las apófisis geni inferiores o en las espinas mentonianas inferiores es donde se origina el músculo genioideo. Y de ahí van, ¿a dónde? A la cara anterior del ioides. Fíjense que se inserta en ese borde superior. Pero estos son profundos, bueno, está más posterior. ¿Quién tapa el genioideo entonces? Este gran músculo que forma este piso, el piso de la cavidad oral, es el miloioideo. Este miloioideo se originaba en la mandíbula, en la pared posterior, en la cara posterior, había un surco, una línea que se llama la línea miloioidea. De esa línea miloioidea nace el músculo miloioideo y va y se inserta en el ioides. Y este es mucho más anterior. Si nosotros abrimos, cortamos el miloioideo, recién vamos a poder observar al genioideo. ¿Sí? Los genioideos son más posteriores, si lo queremos ver de esa forma, al miloioideo. Anteriormente al miloioideo va a estar el digástrico. Este de acá sería el miloioideo. ¿Sí? Entonces fíjense que el digástrico va a estar anteriormente al miloioideo. El digástrico, como ustedes lo pueden intuir, tiene dos vientres. Tiene un vientre anterior y tiene un vientre posterior. ¿Sí? El vientre anterior nace a nivel de la apófisis mastoidea. No se olviden que en la apófisis mastoidea hay una ranura, ¿no ven? ¿Cómo se llama? Hay un surco en lo que es la apófisis mastoides. En esta escotadura, en ese surco, nace, se origina el vientre posterior de lo que es el digástrico. De esa apófisis mastoide viene
y tiene un tendón intermedio que se inserta o que se agarra del ilioides, básicamente. Y de este tendón intermedio nace su vientre anterior. Entonces podríamos decir que el vientre posterior digástrico se origina en la apófisis mastoide y llega hasta el tendón intermedio. Y el vientre anterior nace del tendón intermedio y viene y se inserta hay una fosa, exactamente, en el borde inferior de la mandíbula, ¿sí? Hay unas fositas que se llaman las fositas digástricas. Ahí se agarra el vientre anterior, o se inserta, perdón, el vientre anterior del músculo digástrico. Entonces no está muy difícil.